Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del impacto del aumento del salario mínimo interprofesional en España. Y es que el salario mínimo interprofesional ha sufrido muchas subidas, la última en este 2023, alcanzando los 1.260 euros mensuales. ¿Cuál es el problema? Que esta subida del salario mínimo interprofesional no afecta de la misma manera a las empresas según su tamaño. ¿Y cuál es el impacto real del salario mínimo interprofesional en las empresas según su tamaño? Te lo cuento. Según un estudio de Adecco, tenemos los siguientes datos. Estamos hablando que el SMI del 2023 representa el 69,7% de la retribución promedio en empresas pequeñas, menos de 50 trabajadores. Hay que poner esto, la gran mayoría, por no decir la infinita, el 90 y tantos % de las empresas en España están en este bloque. Menos de 50 trabajadores. Representa el salario mínimo interprofesional el 69,7%. El 56,3% en las empresas medianas, entre 50 y 200 trabajadores. Y el 50,8% en empresas grandes, más de 200 trabajadores. La mayor concentración del salario mínimo interprofesional se encuentra en los sectores de la construcción, que estaríamos hablando del 61,7%, y en la de los servicios con un 60,3%. ¿Y cómo varía la relación entre el salario mínimo interprofesional y la remuneración promedio según las diferentes autonomías? Te lo cuento. De nuevo, el informe de Adecco nos da estos datos y nos habla de esa gran disparidad que existe entre lo que representa el salario mínimo interprofesional para empresas en cada una de las autonomías. Vamos con las diferentes autonomías y qué porcentaje representa de su remuneración. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid y el País Vasco, el salario mínimo interprofesional equivale al 50,5% y el 51,4% respectivamente. En contraste, tenemos Extremadura y Canarias, en el que la relación es del 72,6% y 68,9% respectivamente. Solo hay 4 comunidades autónomas en las que el salario mínimo interprofesional está por debajo del 60% de la remuneración promedio. Estamos hablando de Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. El resto por encima del 60%. Y sí, suscríbete. Ya está, no te voy a decir nada más. Bueno, te voy a decir otra cosa. Tenemos otro proyecto aquí en YouTube y en cualquier plataforma de podcast. Se llama Emprendimiento de Guerrilla. Suscríbete también, pero a este también, a los dos. Gracias. Pero ya sabemos que esto del salario mínimo interprofesional, bueno, pues se obliga a que sea ese salario mínimo, pero no está relacionado con la productividad. Cuando los salarios no están relacionados con la productividad, antes o después terminamos teniendo un problema. Por eso es importante saber cómo se posiciona el salario medio en España en relación a la productividad y también en comparación con el resto de los países de la Unión Europea. También te lo cuento. El salario medio en España equivale al 37,2% de la productividad media, lo que sitúa a España en 11ª posición entre los países de la Unión Europea. Alemania es la primera y estamos hablando de que tiene un porcentaje del 50,2%. Después tendríamos Bulgaria con el 48%, Austria con el 43,2%. Y en la cola de estos datos estaría Irlanda con el 21,7% y Luxemburgo con el 24,4%. Se destaca que la caída de la productividad en España entre el 2017 y el 2022 es la peor entre todos los países analizados, lo que plantea, pues serias dudas de la sostenibilidad de estos costes salariales, de estos salarios mínimos interprofesionales que se han impuesto por ley sin atender a la productividad o a la progresión de esa productividad en nuestro sector laboral. Así que no concuerda esa subida, no va en relación con la productividad que se necesita para poder asumir esa subida, con lo que esto terminará trayendo problemas al mercado laboral. Y si no, tiempo al tiempo. ¿Y cómo se relaciona la productividad con los salarios en España? También te lo cuento. Según este informe de Adecco, señala que el aumento sostenible entre los salarios está ligado al incremento significativo en la productividad y en la producción. Bueno, pues eso no pasa en España. La productividad ha experimentado una caída del 4,3% entre el 2017 y el 2022, siendo el peor desempeño entre los países analizados. Sin embargo, tenemos otros países como por ejemplo puedan ser Irlanda, con el mayor aumento de la productividad. Estaríamos hablando del 35,6% en el mismo periodo en el que hemos
analizado a España. La desvinculación total entre la productividad y los salarios hace que, bueno, pues se produzca un problema grave en esa participación en el mercado laboral y al final se reduzcan también esos márgenes que tienen las empresas para seguir invirtiendo, seguir generando riqueza y, por supuesto, pues hacer crecer sus plantillas de trabajadores. Así podemos destacar que el aumento del salario mínimo interprofesional en España tiene diferentes impactos según el tamaño de la empresa. La gran mayoría de las empresas en España son esas pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores, que es donde más impacto tiene esta subida del salario mínimo interprofesional. También hay una gran diferencia entre las diferentes comunidades autónomas donde se aplica y, por otro lado, el fijar estos salarios mínimos por ley, no sujetos ni a la producción ni a la productividad, pues hace que de manera artificial se estén provocando problemas en la entrada al mercado laboral de muchos trabajadores y además se estén reduciendo los márgenes empresariales que después, pues normalmente una gran parte van destinados a invertir y generar más riqueza y a crear más puestos de trabajo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante este análisis que hace Adecco del impacto del salario mínimo interprofesional en España y la comparación con estos porcentajes con el resto de países de la Unión Europea. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y, bueno, pues si lo que quieres es seguir informado de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, los datos, el empleo, la generación de riqueza, pues aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.